Eh, Perdón, que por ahí se me van algunas palabras, chicos. Parece que el Alzheimer está haciéndose efecto, pero eh, es el esfuerzo de fatiga, ¿m? El esfuerzo de fatiga, lo que estoy hablando. Entonces este diente trabaja en forma alternativa, cargándolo bajo el momento flector, suelta, vuelve otra vez, vuelve y así. Es como si ustedes están en el campo y no tienen una tenaza para cortar un alambre, ¿cómo lo van a cortar? Y generándole, moviéndole y deformándolo en un sentido, en el otro, en forma alternativa, en un sentido, hasta qué cosa, hasta que lo cortan. Eso lo que están haciendo es fatigando. Entonces, ese es el problema si yo tengo una entalla acá, que el diente está trabajando en forma alternativa y eso va a generar que las tensiones acá sean mayores y con más razón se va a generar una fisura que va a terminar en una rotura finalmente. Entonces, debemos tener cuidado con todas estas cuestiones. Y, y si eso sucede a menos velocidad, o sea, si esto está girando a más vuelta o menos vuelta, eso es también una, un parámetro que va a intervenir en esta cuestión, ¿sí? En la mayor o menor fatiga que pueda tener ese material, porque son los ciclos son mayores. ¿Sí? Entonces, eh, y los efectos dinámicos, que es lo que yo estaba hablando justamente cuando se me cortó, no es lo mismo calcular esto en forma estática, que está quieto, entonces lo calculo estáticamente, a cuando comienza a moverse. ¿Por qué? Porque las irregularidades de la forma de este perfil, las desalineaciones entre los ejes de ambos sobre los cuales se montan los engranajes, todo esto, estas variables también juegan un efecto bastante en contra cuando los cuerpos se mueven. O sea, dos engranajes que están en contacto están girando y a los efectos estáticos, que sería, por ejemplo, la acción de una fuerza, considerando a este quieto como si fuera una viga, a que este cuerpo se mueva con una determinada velocidad. Los efectos dinámicos que van a aparecer debido a todo lo que estoy diciendo, a las irregularidades en la forma del perfil, a las desalineaciones que puedan haber entre los ejes sobre los cuales se han montado los engranajes, todo eso va a generar que las fuerzas o los esfuerzos o las tensiones, sobre todo en la base del diente, sean mayores. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser mis parámetros de diseño en el cálculo de un par de un engranaje y la potencia y la velocidad angular? ¿Ah? Con que va a rotar? Este R sería el radio primitivo del piñón, como les dije, del engranaje del engranaje motor que va a entregar la fuerza, ¿sí? Ft es la fuerza tangencial que actúa sobre el diente y que se asume actúa tangente a la circunferencia primitiva, ¿ah? La fuerza tangencial. Entonces, en base al valor de la potencia que voy a transmitir, en base a la velocidad con que voy a hacer rotar ese engranaje y en base al radio primitivo de ese engranaje, ¿qué voy a obtener? La fuerza tangencial. ¿Ah? En función de este valor de fuerza tangencial y usando la trigonometría, ¿por qué? Y porque yo sé el ángulo alfa, que vale, por ejemplo, 20 grados. Entonces, usando la trigonometría, si conozco la fuerza tangencial, puedo calcular la fuerza total y
la fuerza radial que van a actuar. ¿Eh? Básicamente es así. Y eso es lo que a mí me importa, que ustedes tengan este criterio, que también puede ser pregunta parcial. ¿Eh? ¿Cuáles serían los parámetros que utilizo para determinar determinar las fuerzas en un diente, por ejemplo? Ahora, como yo les decía recién, una cosa es calcular esto en forma estática, es decir, como que el diente está quieto, a considerar que este diente es parte de un engranaje que está rotando. Entonces ahí aparecen las cargas dinámicas, no estáticas, sino las cargas dinámicas que, como yo les decía recién, pequeños errores en el espacio de engranaje durante el montaje, o sea, que los dientes no queden perfectamente paralelos, o sea, un flanco de uno de los dientes de un engranaje con el flanco del otro diente del otro engranaje, no queden perfectamente paralelos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tocar de manera, no va a ser una carga uniforme, sino va a tender a ser una carga más bien puntual o uniforme sobre una parte nada más. Eso es pequeñas discrepancias en el perfil de los dientes durante el mecanizado. O sea, acuérdense que cuando estos dientes se mecanizan por arranque de viruta, por lo tanto, si bien ustedes pueden verlo con sus ojitos muy bonitos, pero si lo ven a través de un microscopio óptico y van a ver que esto tiene, como ya les dije, ondulaciones y rugosidades, o sea, valles y crestas. Entonces, tiene sus problemas eso. Y también de flexión del diente bajo carga, o sea, eso de que yo les decía que cuando volvemos un poquito para atrás. Cuando la fuerza FR, la fuerza radial, actúa, nosotros vamos a calcular estos ejes para que no se deformen, pero todo cuerpo se va a deformar dentro de ciertos límites. ¿A dónde va a ir a parar esa deformación? Al contacto entre los dos dientes, acá. Acá tenemos un engranaje y acá tenemos otro engranaje. Acá aproximadamente estaría el contacto entre los flancos de los dientes. Por lo tanto, debido a pequeñas, pero muy pequeñas deformaciones aquí, esas pequeñas se transmiten acá. Entonces, por eso estamos diciendo deflexión del diente bajo carga. O sea, acá, en esta parte de acá. Entonces, aquí estamos viendo un tren de engranajes que ya vamos a ver, un tren de engranaje que está conformado por este que mueve a este y a su vez este. Acá tenemos dos dientes, dos engranajes sobre un solo eje y finalmente este mueve a este otro eje que es el eje de salida. Por acá puedo entrar y por aquí voy a salir, teniendo un eje intermedio. Y esto conforma un tren de engranajes compuesto, como vamos a ver dentro un ratito. Y esto, fíjense, sería la caja, o sea, el bastidor del que yo hablaba. Y fíjense que estos son los agujeros que yo hablaba, que se practican para dar la distancia entre los ejes. Si nosotros mecanizamos mal la distancia, o sea, del centro del centro a centro, y vamos a tener que la distancia no va a ser la de diseño, sino la que estamos fijando nosotros, con seguramente algún error. Entonces, esas son las cosas que yo venía hablando desde el principio. Debido a estos errores que pueden suceder y que provocan la aparición de cargas dinámicas, que estas cargas dinámicas lo que van a hacer es aumentar las tensiones debido a estos efectos y que se suman al cálculo que nosotros hacemos en forma estática, porque este cálculo es como que esto está quieto, es un cálculo estático, ¿sí? Entonces, por eso,
a esa fuerza que nosotros vamos a obtener, la vamos a afectar de otros parámetros que tienen que ver con la tensión permitida del material, el factor de Lewis que se obtiene de tabla, que es TI, y que tiene que ver con la forma que tiene el perfil de envolvente, y también K, que es el factor de corrección de velocidad, que yo les decía que, por eso yo les decía que no es lo mismo que este engranaje gire a 100 vueltas, que lo haga 1000 o que lo haga 10.000. Entonces, también va a haber un factor que va a afectar y que va a hacer que esta fuerza ¿cómo se llama? Se modifique, aumentando su valor. Entonces, de esa manera vamos a tener un coeficiente de seguridad para que evitemos que esto se rompa. Ahí se ha mostrado un GIF donde ustedes ven cómo bajo la carga de este sería el piñón y este sería el engranaje que llamamos rueda, cuando el piñón actúa sobre el engranaje. Y fíjense que la zona verde sería, ya lo van a ver cuando estudien con el ingeniero Guevara, cálculo finito, van a ven cómo en la zona verde es una zona en la cual las tensiones están dentro de los límites especificados, pero cuando aparece una zona roja, que fíjense dónde aparece la zona roja, justamente en la base del diente. ¿Ah? Ahí quiere decir que estamos ya superando los valores de tensión que pueden soportar los materiales, básicamente. ¿Ah? Bueno, esto es una idea de lo que ya después van a poder ver con mayor profundidad en las materias correspondientes. ¿Sí? Vuelvo a repetir, todo esto tiene como base irles generando los criterios necesarios para que ustedes conozcan qué es lo que son los engranajes, cómo están conformados los engranajes y las diferentes variables que pueden aparecer o parámetros que pueden aparecer en tanto su construcción como su funcionamiento. Bueno, rápidamente vamos a los tipos de engranajes que podemos tener. Hay muchos engranajes, nosotros vamos a ver algunos. Estos son los llamados engranajes de dientes rectos. Básicamente son, como ustedes ven ahí, son ruedas dentadas que tienen forma de cilindros. Son un engranaje con una rueda con un determinado diámetro exterior, con un determinado ancho, ¿sí? Que sería el ancho de la rueda, básicamente, que no se los definí recién cuando hablamos de la simbología, pero se los digo ahora, el ancho de la rueda o el ancho del engranaje. Y el diámetro externo son básicamente de contorno cilíndrico, porque podría haber un engranaje, y los hay, de contorno elíptico, por ejemplo, que estos sean, en vez de 2 cilindros, sean 2 elipses. Y en ese caso, vamos a ver que ese tipo de mecanismo, la relación de transmisión no se va a mantener constante. ¿Por qué? Y porque va a variar dependiendo de qué. Acuérdense que una elipse tiene dos diámetros, un diámetro mayor y un diámetro menor. Si les tengo que recordar, está en el apunte eso, está dentro de palanca rodante, está definido, y una elipse es una figura geométrica que está basada en dos focos, ¿sí? En dos focos, en dos puntos focales
y define al contorno, a la elipse, de tal manera que debe cumplirse que la suma, que la distancia entre un punto cualquiera de la elipse, del contorno de la elipse, a los focos, o sea, la suma de la distancia de un punto cualquiera a los focos, debe ser igual al diámetro mayor de la elipse. Eso es lo que define una elipse. Entonces, de vuelta, una elipse tiene un diámetro mayor y un diámetro menor. En cambio, una rueda cilíndrica tiene un mismo radio, el que sea, pero el mismo radio. Entonces, cuando una elipse gira, puede poner el radio máximo o el radio mínimo o cualquier radio entre el máximo y el mínimo. Por lo tanto, la relación de transmisión no se va a mantener. Aun cuando la elipse de entrada gire a velocidad constante, la de salida va a girar entre un máximo y un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la diferencia. En este caso, lo que estamos viendo son engranajes de dientes rectos de contorno cilíndrico. Y es lo que vamos a analizar nosotros. Donde los dientes están tallados sobre la rueda de tal manera que los flancos de los dientes, las caras de los dientes, que ya lo hemos definido, son paralelos al eje de simetría del engranaje. Es decir, esta cara del diente es paralelo al eje de la rueda, respecto del cual rota la rueda. Estos engranajes tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que son de fabricación muy simple, o sea, el mecanizado, el tallado de los dientes es simple y por lo tanto de menor costo. ¿Menor costo con quién, dirán ustedes? Y con engranajes como los que vamos a ver a continuación, que son los de dientes helicoidales, que son más complicados de mecanizar y por lo tanto tienen mayor costo de mecanizar. Ahora, otro parámetro que los define es su alto rendimiento mecánico, es decir, las pérdidas debido a los rozamientos entre los flancos de los dientes son pequeñas. Por lo tanto, tienen rendimientos que rondan en los 98 al 99%. O sea que la potencia de entrada es prácticamente igual a la potencia de salida, salvo las pérdidas que están dentro de 1 o 2%, básicamente. Y eso es porque el rozamiento se hace básicamente en la dirección en la que se desliza un flanco respecto de otro. En este caso, al ser los flancos paralelos entre sí, porque los ejes y los flancos son paralelos, el deslizamiento entre los dientes se hace en la dirección en que se desliza un flanco sobre el otro. Digamos, así. Ya vamos a ver que en los engranajes helicoidales hay, además de ese deslizamiento, hay otro deslizamiento. Bien, ¿cuáles serían las desventajas que tienen estos engranajes? Son preguntas de parcial, todo esto también. Que solo pueden transmitir entre ejes que son paralelos entre sí. Yo no puedo transmitir con ejes que son, con dientes que son rectos, entre ejes que no sean, paralelos. Yo tengo que asegurar el paralelismo entre los ejes. Y cuando voy a montar, tengo que tener cuidado que no haya mayor deflexión entre los ejes que un valor dado, ojo. Porque si no, ¿quiénes van a sufrir si yo no tengo perfectamente alineados los dos ejes sobre los cuales están montados estos dos engranajes? ¿Y quiénes van a sufrir el contacto entre los flancos de los dientes? Bueno,
todo lo que acabo de decir está escrito acá. No admite errores de paralelismo, desviaciones angulares entre sus ejes en el montaje. Lo acababa de decir anteriormente. Y la otra es que son ruidosos al transmitir, dado que el contacto, cuando entran en contacto, un par de dientes lo hacen en todo el ancho, porque como son paralelos, ¿sí? Los flancos son paralelos a los ejes, cuando entra en contacto un flanco con el otro, lo hace en todo el ancho de la rueda, en todo el grosor o ancho del engranaje, a lo largo de una línea. O sea, si bien nosotros cuando estuvimos analizando decíamos acá, el punto de contacto aquí, ahí es ahí entre estos dos flancos, yo tengo un punto, ese punto de contacto. Pero si yo le doy la profundidad, o sea, si le doy el ancho del engranaje, eso va a ser una línea. Pero ustedes saben que no va a ser una línea, va a ser una pequeña superficie de contacto. Cuando entran en contacto, los engranajes de dientes rectos lo hacen prácticamente en forma superficial, o sea, a lo largo de una superficie, quiero decir. Entonces, harían un contacto que hace un golpe así, ¿ah? Básicamente. Me adelanto un poquito, no es lo mismo que en el caso de estos engranajes que estamos viendo acá son engranajes de dientes helicoidales, es decir, que el diente forma respecto del eje de la rueda un determinado ángulo, por eso forman una determinada hélice, el diente forma una determinada hélice alrededor del eje, por eso se llaman helicoidales, ¿sí? Y en esto van a ver que la cosa es diferente. Les adelanto, por ejemplo, en los autos, las cajas de los autos tienen todas las velocidades, desde la primera hasta la quinta, todas las velocidades están logradas con engranajes de dientes helicoidales. Solamente la marcha atrás, ¿sí?, está basada en engranajes de dientes rectos. Y ustedes, si manejan, yo creo que manejan, han visto que cuando van avanzando no sienten ningún ruido prácticamente. Hay ruido, pero gracias a la insonorización del habitáculo no lo percibimos. Ahora, si ponemos la marcha atrás, van a sentir un ruido bastante más fuerte. Bueno, es el hecho de que los engranajes tienen dientes rectos, básicamente. Entonces, los engranajes de dientes rectos son muy ruidosos, ¿sí?, pero tienen alto rendimiento, ¿ah?, y tienen bajo costo, y son simples de mecanizar, aunque no soportan desviaciones en el montaje y no sirven para ejes que no sean paralelos. Tendría que meter una cosita más, pero sí, la digo ya, que tiene que ver con la diferencia entre dientes rectos y dientes helicoidales. Si ustedes han ido y van a ir en algún momento, posiblemente, a los boxes, cuando se hacen las carreras, generalmente nosotros pedimos permiso y vamos y visitamos los boxes, y ahí van a poder ver cuando desarman y arman las cajas de velocidades para dar distintas relaciones y prepararse o acomodar las relaciones de velocidad en función del circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver que la caja de velocidades de un auto de carrera
tiene todo engranaje recto. Y ustedes dirán, pero ingeniero, si usted me está diciendo que es ruidoso, ¿cómo van a ser la primera, la segunda, la quinta con engranaje de dientes rectos? Y porque el auto carrera hace más ruido que el ruido que pueden hacer los engranajes, primero. Segundo, estoy diciendo que el rendimiento de los engranajes de dientes rectos es mayor, ya lo vamos a ver, que el rendimiento de los engranajes de dientes helicoidales. Entonces, cuando yo sé que por un centésimo le puedo ganar a un auto rival y tengo que ajustar todas las pérdidas al máximo. Entonces, si yo logro mayor rendimiento con engranaje de dientes rectos, y más vale que le voy a poner dientes rectos y no dientes helicoidales. Ahora, en el caso de un auto de calle, y yo lo que quiero es confort, entonces tengo que evitar que, y si yo meto engranaje de dientes rectos, significa que tengo que gastar mucho más plata en insonorizar mi cabina, digamos así, mi habitáculo. Entonces, usamos dientes helicoidales. Bien. Esta figura básicamente está mostrada para volver a recordar que en el caso de un engranaje de dientes rectos, como el flanco del diente es paralelo o sea, esta línea que digamos que definiría una línea de contacto entre los perfiles de los dos dientes, de los dos engranajes que están en contacto. Lo van a hacer a través de esta línea. ¿Y esta línea cómo es? Es paralela al eje del engranaje. Entonces, si la fuerza total que se transmite en la dirección de la normal a ambos perfiles, las componentes de la fuerza total son la F radial y la F tangencial. Y esas tres fuerzas están sobre un mismo plano. Ese plano es perpendicular al eje de la rueda y por lo tanto al flanco del diente en cualquier lugar a lo largo del flanco, o sea, en el ancho del diente. Esta fuerza va a ser siempre perpendicular a este perfil, ¿sí? Estando contenida esta fuerza en el mismo plano donde está la fuerza radial y la fuerza tangencial. ¿Sí? Van a ver que en los helicoidales eso no sucede. ¿Sí? Va a suceder, pero va a aparecer otra fuerza. Bien. Uy, Dios, restan 10 minutos. Bien. Vamos a los helicoidales. Los helicoidales, como ustedes verán, y ahí están mostrando los GIF, son engranajes también de contornos cilíndricos en los cuales los dientes están tallados, pero manteniendo el diente un determinado ángulo respecto del eje de la rueda. Fíjense que en cualquiera de los casos, este sería el eje de la rueda, el eje de la rueda, y los dientes forman un determinado ángulo respecto del eje de la rueda. Acá hay un error, porque dice, dientes tallados sobre el mismo son paralelos al eje de simetría del engranaje. No, acá hay un error. Forman un ángulo con el eje de simetría del engranaje. Manuel. Sí, ahora lo corrijo. Corregilo, por favor. Bueno, en el GIF de la parte inferior tenemos un par de engranajes con dientes helicoidales que están montados sobre ejes paralelos, como ustedes verán. En el GIF superior tenemos un par de engranajes de dientes helicoidales
donde vemos que los ejes de los engranajes, sobre los cuales están montados los engranajes, no están paralelos, o sea, están formando un determinado ángulo. Eso es una de las grandes diferencias entre los engranajes de dientes rectos y los engranajes de dientes helicoidales, que estos sí nos permiten transmitir entre ejes que no sean paralelos. Esto también tiene sus problemas, pero nos permite hacerlo. Entonces, vamos a las ventajas. La transmisión entre ejes paralelos o no paralelos, o sea que puedo hacerlo entre ejes que sean paralelos o no paralelos. La transmisión se hace con bajo ruido, debido a que básicamente cuando se tocan, si ustedes ven y analizan un poquito, cuando entra en contacto dos flancos, no lo hacen a lo largo de una línea como lo hacía Como este diente, en vez de estar paralelo al eje de la rueda, está formando un determinado ángulo, cuando entra en contacto lo hace en forma parcial. En vez de ser una línea así, ¿sí?, que está paralela a este borde, como este borde está con un determinado ángulo, esta línea va a ser una línea que va a estar así. Entonces va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando hasta que tome todo, pero lo hace en forma progresiva. Entonces, el contacto no se hace de pronto al todo el ancho del flanco y con una determinada superficie de contacto, sino que se lo hace de manera progresiva, entrando despacito. Y eso es lo que los hace que sean menos ruidosos. Bien. Otra cosa que tiene, y es lo que vamos a analizar también, y es muy importante, es que a igual diámetro externo, ¿sí?, y igual ancho, grosor del diente, a igual grosor del diente, el engranaje de dientes helicoidales puede transmitir más torque que los engranajes rectos. ¿Sí? Debido a que el engranaje de dientes helicoidales, digamos que pone en juego una sección mayor que la de los engranajes de dientes rectos. Eso ya lo analizamos un cachito más adelante. Ya lo analizamos. ¿Sí? Esto es muy importante también. Que son preguntas de parcial también. Bueno, lo vemos ya. Bueno, de cualquier manera, terminemos con esta vista, digamos así. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Y que, como dije anteriormente, el costo de mecanizado, de tallado de los dientes con un ángulo sobre la rueda es mayor. O sea, cuesta más ese mecanizado, por lo tanto, el costo de fabricación es mayor. El rendimiento varía entre 96 y 98, o sea que tiene menos rendimiento, como les dije recién, que los dientes rectos. ¿Sí? Y eso, si los ejes son paralelos, o sea, es el caso del GIF de la parte inferior. Es decir, en este caso, el rendimiento de estos engranajes de dientes helicoidales está entre un 96 y un 98%. Pero en la medida que yo comienzo a darle un ángulo a los ejes sobre los cuales están montados los engranajes, el rozamiento comienza a ser mayor. Y el rendimiento puede bajar hasta un 50%, un 90%, un 50%. ¿Está bien? Dependiendo, como ya dije, del ángulo que hay entre los dientes. Si ustedes analizan este GIF, van a ver que a medida que se hace el contacto, es como, fíjense, los dientes del engranaje de la parte superior en función del engranaje inferior.
los dientes es como que van avanzando en la dirección del eje sobre los otros dientes del otro engranaje inferior. Entonces, además de ver un rozamiento, digamos, en la dirección de los flancos, ¿sí? Digamos, en un eje que sea perpendicular al eje, hay un desplazamiento de los flancos en la dirección del transversal al eje. Eso hace que haya mayor rozamiento entre los flancos de los dos dientes cuando tengo dientes helicoidales. Y en la medida que el ángulo entre los de los ejes sea mayor, ese rozamiento se hace más grande. Por lo tanto, hay mayores pérdidas. Entonces, no es cuestión de jugar demasiado con el ángulo entre los engranajes. Por supuesto que sí es necesario, bueno, hay que hacerlo. Y la otra es que debido al ángulo que hay del diente respecto al eje de la rueda, es que va a aparecer una tercer componente, además de la componente tangencial y la componente radial que aparecen en los dientes rectos, me va a aparecer una tercer componente que es la que se llama axial, y que se llama axial porque aparece en la dirección del eje de la rueda, y que como aparece en la dirección del eje de la rueda, ¿sí? ¿Quiénes van a soportar esta fuerza? Y los cojinetes. Además de soportar las fuerzas radiales, van a tener que soportar una fuerza axial. Ese es el tema. Vamos a mirar eso acá, rápidamente. Vamos a mirar primeramente la aparición de la fuerza axial. La fuerza axial. Vuelvo a repetir, pueden ser preguntas de parcial o también de finales, que pueden tener que explicar esto, por eso hay que tenerlo claro. Vamos, fíjense, vuelvo a esto para que lo puedan comparar. Si los dientes son rectos, dijimos, los dientes son rectos, el flanco es paralelo al eje de la rueda. Entonces, la fuerza total que se transmite de un diente a otro es siempre perpendicular, tiene la dirección de la perpendicular al flanco en el punto de contacto. Por lo tanto, en el caso de dientes rectos, esta fuerza total va a estar contenida en un plano que va a ser perpendicular al eje de la rueda.